fallecido un emblema de la tele y la radio, Cacho Fontana. Y vos lo has tratado mucho, Nelson. Sí, la vida me dio el privilegio de tener su consideración. Vos sabés que él era un fanático del Corresponsal. Que lo miraba con un detalle increíble y me daba acotaciones impresionantes sobre lo que le parecía, lo que no le parecía, sobre que decía, uy, a lo mejor pueden hacer esto. Así que lo conocí y disfruté de su consideración y por supuesto de sus últimos años, que fueron difíciles. Fueron difíciles por su salud, por toda la situación que él... ¿Esa foto dónde fue? Ahora... Esa foto fue en el Interplaza, donde él vivía allí, porque el dueño del Interplaza, que era un fanático de él, le había posibilitado vivir gratuitamente, porque la situación... En una residencia. Una residencia geriátrica, la situación socioeconómica de Cacho era mala. Él, después de todas las situaciones que vivió, los juicios, vivió un episodio de cancelación. Nadie más lo contrató, nadie más lo llamó. Y eso fue muy duro para él en cuanto a lo emocional, en cuanto a la situación socioeconómica, y ahí estuvo la mano de sus hijas que lo ayudaron en todo momento, tanto Ludmila, que en los últimos años había viajado afuera, como Antonella, que estaba al lado de él permanentemente, ¿no? Y vamos a decir que las cosas raras de la vida... Cacho Fontana fallece un día después que Liliana Caldini, que fue su pareja 12 años. Así es, así, y la madre de sus hijas, ¿no? Hoy decía, creo que alguna de las hijas, que él no supo que había fallecido su... No supo, porque él estaba en una situación emocional muy lábil, venía de superar una internación en el Hospital Fernández que había sido realmente dura por una neumonía y una infección pulmonar, y estaba le habían tenido que colocar un botón gástrico, así que eso complicaba todo su tratamiento. Él emocionalmente estaba absolutamente lúcido. 90 años, ¿verdad? 90 años, con absoluta lucidez y con una capacidad de recuerdo de lo que había sido toda su vida y de unas ganas de volver a hacer cosas enormes. Tanto es así que allí en Radio Rivadavia, con Fernando Subirá, que es el director de programación, se había pensado en que si la evolución era un poco mejor, poder hacer algunos micros con él y demás, cosas que a él le hacía una enorme ilusión. ¿Y qué representaba para vos desde lo profesional Cacho Fontana, digamos? Para el que no sepa o no tenga del todo conocimiento, ¿qué significó en la tele y en la radio de la Argentina? Un hito en cuanto a creatividad, en cuanto a instalación de nuevos recursos. Cacho, digamos, estaba permanentemente al tanto de los avances tecnológicos, y a veces hablábamos, él me decía, Nelson, ¿se imagina si yo hoy pudiera con un celular poder hacer el Fontana Show de lo que antes era mandar un móvil, tener que llamar para hacer una comunicación al exterior por la operadora de Entel y que te dieran entrada y demás? Fue un creador, un innovador realmente, y un hombre de una exigencia para su trabajo fenomenal, y atento a lo que pasaba en el mundo de las comunicaciones y en nuestro trabajo. Osvaldo, uno recuerda Video Show, ¿no? Claro, justamente teniendo en cuenta lo que decía Nelson recién de los avances, Cacho Fontana estuvo en Video Show, el programa que trajo la máquina de mirar, como se decía en aquel momento, que era la máquina de video, digo, el que instala el video en la televisión argentina, que por primera vez permitía, digamos, un montón de facilidades y comodidades para la manera de trabajar y las cosas que se podían mostrar. ¿En qué año? ¿Qué era exactamente eso y en qué año? Eso fue en la década del 70 en lo que de momento era Canal 11, y era una cámara que permitía mucha más movilidad de que lo que había hasta ese momento. Eso hacía que se pudieran hacer... Eran también un momento en donde Canal 13 había tenido su gran gloria Mónica Presenta. Correcto. Con Mónica Mianovich en ese momento, y la televisión argentina salía al mundo, y mostraba el mundo, y eso lo hicieron en Video Match con Magdalena Ruiz Guiñazú, con Cacho Fontana y con Enrique Llamas de Madariaga. Sí, eso fue en el año 77, que fue una innovación que trajo... Claro. Tuvo cargo de la producción junto con el doctor Jorge de Lorenzo. Y Cacho, digamos, le dio una impronta fenomenal, porque además él salía a la calle, no solamente que conducía, sino que salía a la calle a ser parte de lo que se mostraba, ¿no? Así que tenía esa impronta, y un hombre de un gran talento de creatividad. Vos sabés que las empresas de publicidad no solamente lo contrataban por la voz,
sino porque él tenía gran creatividad. Por ejemplo, algún aviso de la década del 70 que fue famoso, YPF, y Claro. Péguele Fuerte, había sido una creación del Terrabusi, dígale sí a Terrabusi, Sí. eran creaciones de decir, no solamente él ponía la voz, Sino que te part- aportaba la idea. Sí, además, digamos, Sí. después de haber hecho Dol Pregunta, porque eran Sí, esos claro. presentadores que además eran la marca y que además, a diferencia de la radio de hoy, que en realidad los presentadores de radio de hoy son periodistas, ¿no? Que están ocupando el lugar de presentador, esos presentadores como Antonio Carrizo, como Héctor Larrea, como el propio Cacho Fontana, eran personajes que podían hablar de todos los temas, pero que después abrían la puerta para que el periodista preguntara. claro. Pero no era el periodista que conducía el programa. Por eso, esos conductores sabían, por ejemplo, muchísimo de música, muchísimo de literatura, que por ahí hoy se siente un poco esa falta en las radios. Bien. Y hemos nombrado a Enrique Llamas de Madariaga, hace un ratito lo nombró Osvaldo Bazán. ¿Y con quién vamos a hablar? Desde Uruguay con Enrique Llamas de Madariaga. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Diego? Qué gusto. ¿Qué tal? Mira, toda gente amiga tenés allí. Toda gente amiga. Bueno, es realmente un gusto que te sumes a esta conversación. Bueno, vos compartiste video show con Fontana. Claro, él me llamó un día y me dijo, che, mira, tengo una manera nueva de trabajar, a lo que se llamó después la máquina de mirar. Y era muy liviana, portátil. Antes se trabajaba con auricones que eran pesadísimos y el mejor de los auricones duraba 10 minutos de grabación, con algunos peligros. Por ejemplo, si la zona era muy fría, filmando en la Antártida, se te cristalizaba la película. Y me dijo, acá no pasa esto, probalo. Y le dije, mira, me parece una historia fenomenal, seguro, desde mañana estás trabajando acá. Después llamó a Magdalena Ruiz, después a José Ignacio López, vocero de Alfonsín, después a Cando para automovilismo, después a Horacio de Dios, y nos fuimos sumando allí. Y me dijo, vos afuera, Enrique, vos andá afuera y llevate la máquina de mirar. Y me dio la primera máquina de mirar, que era una Sony, y por eso trabajé bastante. Y me tuvo afuera bailando de un lado a otro, como dice Nelson, era exigente, era muy exigente. ¿Qué año era muy es? exigente. En ese momento que estás contando, ¿qué año era, Enrique? Y era el 17. 77, sí, 77. Empezamos a probar en 76, 77, y cuando me tenía afuera, yo un día le dije, che, Cacho, haceme volver a la Argentina, ya esto. Bueno, ¿cómo negociamos esto? Y le dije, cuando yo esté 2 meses o 3 meses afuera, me mandás un hijo mío. Me dijo, listo, arreglado, y me mandaba un hijo mío al lugar donde yo estaba. A Alaska, por ejemplo. Bueno, yo salía de Alaska y me encontraba con mis hijos después en Nueva York. Pero era un hombre que te llamaba a las 6, 7 de la mañana y te decía, che, ¿te desperté, negrito? Claro, me despertaste. Mirá, dentro de 2 horas sale un avión que vas a ir a tal parte, y te llamaba después a las 2 de la mañana. Me imagino que no estarías durmiendo. Y le digo, ¿cómo no voy a estar durmiendo a las 2 de la mañana si me llamaste a las 7? Y hacía cosas increíbles. Yo estaba, por ejemplo, en Entre Ríos, en Salto Grande, filmando la represa, con los chalchaleros. Me llama a mediodía y me dice, a las 7 de la tarde te tenés que ir a los Estados Unidos. Y digo, ¿cómo a las 7 de la tarde? No llego, estoy en Entre Ríos. Sí vas a llegar. Además le digo, no sé si tengo el pasaporte listo. ¿Sabés lo que hizo? Contrató un cerrajero, abrió la puerta de mi casa y entró y me decía, estoy adentro, negrito. ¿Dónde tenés el pasaporte? Ah, increíble. En la mesa de luz. Abrió la mesa de luz, sacó el pasaporte, se fijó a ver si no estaba vencido, y me dijo, andate derecho de Ezeiza, yo te pongo 2 camisas y un pantalón, andate derecho de Ezeiza y tomate el avión. Pero, Enrique, era... lo que vos contás, más lo que contó Nelson y Osvaldo, también reconstruyen una parte que me parece a mí es menos conocida de Cacho Fontana. Para aquel que cree que Cacho fue la voz y la cara,
era el cerebro, era el motor, era el productor general, él el que estaba pensando el futuro. Era muchísimo más de eso que a lo mejor dejaba ver. Sí. Sí, además llamaba, por ejemplo, y hacía preguntas que a vos no te imaginabas. Por ejemplo, un llamado a la Antártida. Yo trabajé con él en sexta edición en Radio Rivadavia. Y yo hacía la parte política y él hacía la conducción y la locución. Y le digo, ¿y qué quiere preguntar en la Antártida? Y la verdad no sé, me dijo, pero vamos a hablar con la Antártida. Que las radios no hablan con la Antártida. Y la primera pregunta fue, ¿comen milanesa ustedes? Muy bueno. La sacamos del fuego. Bueno, y ahí ablandó todo y fue una charla estupenda. Yo le decía a él que su quecado fue, con esa voz que tenía, no ser cantor de tango ni de boleros. Pero él quería, tenía el don, podía cantar además. No, ni el arroz con leche, nada, no Nelson tenía entonación para cantar, para nada. Y él me llamaba a mí el bronce que sonríe, y cada vez que me decía el bronce que sonríe, sabía que me iba a mandar a cualquier lugar, a Sudáfrica, a buscar a los indios zulúes. De pronto decía, che, ¿y los zulúes por qué nunca salieron en tele? Bronce, cada vez que me decía bronce era una especie de tocarme la espalda, ¿no? Bronce, te tenés que ir a Sudáfrica a buscar a los zulúes. ¿Qué otra televisión distinta, no? Yo estaba pensando como Osvaldo, ¿qué otro país distinto que tenía una televisión con posibilidades económicas? Decir, me parece, y das vuelta como el globo terráqueo y decís, te voy a mandar acá. Inquietudes ahora para que te... Nelson, decimos con el corresponsal también lo has vivido. No, por supuesto, qué gusto escucharlo a Enrique, que cuenta todas esas anécdotas de un hacedor, obviamente de otra Argentina, de otras posibilidades, pero además lo interesante, Diego y Enrique, que fue esa vivencia del video show del 77-78, que fue la época dorada, cómo Cacho Fontana captó que había un interés de la gente en ver esas cosas, ¿no? Y eso es propio, como decía tanto Diego y vos también, de alguien que ve más allá de lo que es la realidad cotidiana del día a día, ¿no? Sí, y además Nelson y Diego era un osado para hacer las notas. Yo hacía una nota en España, estaba en Marbella, con la princesa Ira de Fürstenberg. Y me dijo, che, qué linda mina, tráela para abrir video show con ella. Y digo, Cacho, ¿no te parece mucho? No, tráela, negocia, tráela. Al día siguiente lo llamo y le digo, Cacho, negociamos, arregló, pero tiene que ir en primera y le tenés que pagar todos los gastos a su novio, o si no, no va. Bueno, dijo, pago. Y al día siguiente estaba ella abriendo el programa de video show que empezaba a las 11 de la noche en Canal 11. Después nos fuimos al 9, pero ya no era lo mismo. El horario nocturno era medio mágico, ¿no? Además, prácticamente no había competencia, y a la competencia que había, porque el video show empezó flojo, después prácticamente se quedó con la mayor parte de la audiencia de la noche. También era una televisión diferente, no solo por la capacidad económica, sino por las inquietudes culturales, no solo de quienes la hacían, sino también de quienes la recibían, ¿verdad? Sí. Exacto. Y una de las cosas que hablábamos siempre, digo, ¿te parece esto? Me dijo, sí, estoy cansado de lo obvio, Enrique. Así que andá a hacer esto, estoy cansado de lo obvio. Y él iba a hacer muchas notas. Yo me acuerdo caminando con Sábato por Caminito. Y después me acuerdo que apareció con la última pelea de Monzón con Valdés en el estadio Luis II de Montecarlo. Apareció de pronto. Y le dije, Cacho, qué bueno, vamos a hacer los dos juntos la nota. Me dijo, no, vos hacés la nota, yo de acá te voy a criticar. Enrique, estamos hablando, vos estás en Uruguay, estás con Denis, tu pareja ya hace más de 10 años están radicados allí. Digamos, así como una pregunta común puede ser por las milanesas, otra pregunta común es, ¿extrañás hacer periodismo desde Argentina?
Yo sé que ustedes están Totalmente. trabajando en radio ahí en Uruguay. ¿Extrañás Argentina? Totalmente. Ya no trabajo más en radio. El médico de estas cosas sabe mucho, Nelson. El médico me dijo, empezá a tomarte la vida con calma. Dejé la radio, pero extraño la radio, extraño la Argentina, pero vos acordate, digo, porque estoy acá, me balearon el auto. ¿Podés Y ya refrescarle al que no sepa en qué año y bajo qué circunstancias? Yo lo sé, pero contalo vos. Breve. Y fue hace exactamente 12 años. Primero me robaron la casa, toda, me desvalijaron. Cerca de Olivos, de la residencia de Olivos. Claro, yo estoy a 50 metros de la garita presidencial. Estaba viviendo. Me desvalijaron la casa. Llega la policía justo en el momento que se iban los ladrones. Y le dije, mire, en ese auto, en ese Peugeot y en esa camioneta Toyota va toda mi casa. Me dijo, primero tenemos que elaborar un acta. Bueno. Un acta. Yo vivo acá. No, primero un acta. Le digo, pero iba a mi casa entera que me robaron. Primero un acta. Le dije, discúlpeme, oficial, usted está en la joda también. Y le cerré la puerta y quedó el tema allí. Después de eso tenía problemas en la radio. Me decían que baje los cambios, que no podía hablar de esto, que iban a cortar la publicidad. Iban a cortar la publicidad. Eso para era Rivadavia, que no critiques a Enrique al kirchnerismo. Que baje 2 cambios, que cuidado con esto, no te metas con esto. Críticas al kirchnerismo no. Sí, que no critica al kirchnerismo. No, era intocable el kirchnerismo. Y le dije, mira, no puedo hablar de otra cosa. Es mi trabajo, yo hago información política desde hace 40 años. Y un día me dijeron, mira, se va a quedar la gente sin trabajo acá porque nos avisaron del gobierno que no va a haber más publicidad si vos estás acá. Y me fui. Y vos ahí estabas en Rivadavia. Así es. Estaba en Rivadavia, en sexta edición, que le hicimos en un momento dado con Cacho también, a sexta edición. Y estaba en Rivadavia y unos días después, más o menos una semana después, iba yo hacia Olivos y me balearon el auto. Entonces ahí le dije a Denise, basta, esto es demasiado, esto es demasiado. Y ahí decidimos, vendimos la casa, vendimos todo, vendió ella, porque me dijo, andate vos primero, que no tenemos que hacer, yo vendo la casa, andate vos, y después nos encontramos allá. Y para colmo ese año, River fue a la B. Me pasó de todo. El humor que tiene Enrique siempre. ¿Rolo? Un año nefasto. Si vos tuvieras que definir a Cacho Fontana con una palabra, ¿qué es lo que para vos más lo destacaba? ¿Su poder de innovación? ¿Era un tipo que sabía vender? ¿Era el mejor de toda una generación en la radio? ¿Era un conductor inolvidable? ¿Dónde lo pondrías a Cacho en el recuerdo en este día tan triste? Mira, un gran conductor, un gran creador y un infatigable. Eso. Yo a veces le preguntaba cuándo dormía, porque era infatigable. A veces salíamos del canal y después venían las críticas, salíamos a la 1 y decía, es momento de ir al tropezón a comer un puchero. Y estábamos ahí hasta las 3 de la mañana, 4, y a la mañana siguiente, a las 7, te estaba llamando. Y todavía te reprochaba porque estabas durmiendo. Era una cosa, era un infatigable, eso era. Enrique, quiero que volvamos, si tenés ganas, a tu condición de periodista político de tantos años. Por supuesto, vos estás al tanto de todo lo que pasa, lo ves por ahí con la lucidez del que está un poquito más lejos del cuadro y lo ve panorámicamente. Quisiera preguntarte cómo ves este momento político de Argentina y del gobierno. Claro, vos lo dijiste muy bien, para ver una foto, eso lo hablábamos con Cacho y con Carrizo, para ver una foto tenés que salir de la foto. Si estás en la foto, no tenés toda la objetividad. Y yo veo muy mal a la Argentina, sufro mucho. Acá a veces los políticos uruguayos con los que hablás, que son accesibles, que comés con ellos, con presidentes, con expresidentes, te dicen, no puede ser que estén destruyendo ese magnífico país.
Y yo creo que están destruyendo a este magnífico país que es Argentina. Y me duele mucho porque la quiero, pero veo una mediocridad ambiental. Siempre el presidente se peleó con el vicepresidente. Frondizi lo echó Alejandro Gómez. Alfonsín casi lo echa a Martínez, pero le dijo, vos quedate en tu rincón y no te vuelvas a meter. Siempre ha habido problemas con los vices, pero como ahora que un presidente lo consulta al vice y que el vicepresidente le ordena lo que tiene que hacer, esta es una subordinación que no le hace bien al país. No le hace bien porque, como vos bien sabés, Diego, la inmoralidad es inducida, igual que el enriquecimiento y la corrupción. O sea, si vos ves que el presidente roba 50 millones, el ministro dice, ¿por qué no voy a robar yo 20? Y el subsecretario dice, ¿y yo por qué no robo 10? Y así seguís en la escala hasta que llegás al obrero de vías y obras del ferrocarril y dice, ¿y yo por qué no me voy a robar todos los días 2 litros de querosén con todo lo que está pasando? Bien. Y eso es lo que está en Argentina. Osvaldo, sí, ahí, perdóname, que hay un poquito de delay, lógicamente. No, quería preguntarle, Enrique, ¿ve diferencias entre este kirchnerismo y el kirchnerismo que lo echó a usted del país? No, pero ahora hay más libertad. No de todos, no de todos. Y yo felicito, bueno, a ustedes especialmente, vos sabés que a vos también te he felicitado muchas veces, porque si no fuera por un puñado, ahí lo tenés a Nelson, un puñado de periodistas corajudos, entraríamos en el desastre. Entraríamos en el desastre. Suerte que están esos periodistas. Antes era más dura la historia. Cuando yo me fui del país, salvo algún caso especial, con L. Nelson, se callaron todos la boca, ¿eh? Se callaron todos la boca. Ahora, por suerte, si pasara una cosa así, no se callarían la boca. En eso me parece que se ha avanzado. ¿Y le ha quedado resentimiento en ese punto? No avanza es el... ¿Cómo? ¿Le ha quedado resentimiento en ese punto hacia los colegas, hacia el país? No, al contrario, yo busco puntos de afinidad, y tengo mucha afinidad con vos, que te leo el programa tuyo, que escucho, Diego, y veo que hacen las cosas honestamente y valientemente. Y eso que ustedes también sufren la historia del fake news y tal cosa, y lo que inventan, y la oposición, y están entregados al oro de fulano, y ustedes siguen batallando. Esto me da mucha alegría, pero me da esperanza también, me da esperanza. Cosa que no está pasando, por ejemplo, en Venezuela, que todas las voces son iguales, no hay una sola voz discordante. Y es lo que buscan para la Argentina, pero por suerte, gracias a gente como ustedes, no lo consiguen. Nelson. Es conmovedor escucharlo a Enrique contar esta historia, y es triste, ¿no? Porque esta visión que él tiene, lo habíamos hablado con Enrique, marca en definitiva la de un país anacrónico, fracasado, sin expectativa de nada, porque obviamente lo que está en el fondo de esto que marca Enrique es que estamos en el medio de la imposibilidad, sobre todo lo que él habla con la política uruguaya, ¿no? Esto que le dicen, nos parece increíble ver a la Argentina destruyéndose así. Hay destrucción porque efectivamente hay una clase política que no tiene capacidad de superar el odio, la división, producto de esto que él marcó, que es muy importante, este concepto de poder como instrumento, como metodología para la vida, el enriquecimiento y la corrupción. Y además la mediocridad, por ejemplo, del presidente. Yo me acuerdo, como hablando con él, me dijo, es el único hombre en el mundo que en una misma frase se contradice 3 veces. y lamentablemente es así. Yo no puedo creer, porque
vos deberás tener, Nelson tiene, Osvaldo, todos tienen, en los archivos, las cosas que decía Fernández. Y yo digo, no puede ser tan caradura ahora de sostener lo contrario. Y todo es así. Entonces, ¿qué confianza te va a dar a vos alguien que cambia diametralmente opuesto de idea, de opinión, con respecto incluso de una misma persona? Jessy. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tan distintos Hola. son los uruguayos a nosotros en un punto? En la sociedad, digo, porque tienen un presidente distinto o una clase política distinta, más allá de si estén ideológicamente más a la derecha, más al centro, más a la izquierda. Pero vos en la vida cotidiana, ¿qué ves que nos diferencia tanto o no en la sociedad? Porque ellos claramente tienen una coyuntura y un pasar muy distinto. Claro, mira, acá se practica la democracia. Yo, por suerte, en una comida, estuve con 4 presidentes que no tenían nada que ver entre ellos, pero se trataban con respeto. Y tengo un hecho que me emocionó casi hasta las lágrimas, me emocionó mucho porque me dio mucha envidia. En el cierre de campaña en Montevideo, cerraba la calle Pou y cerraba el Frente Amplio. O sea, la derecha y la izquierda cerraron esa misma noche los actos. Y se cruzaron en la costanera. Argentino, dije, uy, lo que se va a armar acá. Lo que se va a armar, ¿sabés qué hicieron? Cantaron juntos el himno. Impresionante. Te dejo, mira esta frase, serás periodista. ¿De quién la escuchaste aquella vez? ¿Cómo condicionó tu vida? ¿Y cómo termina siendo el título de tu último libro? Claro, yo tenía 18 años, 17 a 19, y quería ser abogado. Y Salvador de Madariaga, que era tío abuelo mío, un día me dijo, ¿qué vas a hacer en el futuro? Abogado. Le dije, Salvador, voy a ser abogado. Me dijo, no, mentira, vos no vas a ser abogado, vos vas a ser periodista. Te gustan las cosas inmediatas, rápidas, a fondo, y mañana a otra cosa. No, yo quiero... No. Serás periodista. Le digo, ¿qué es una condena lo tuyo? Serás periodista. Entonces me acordé de eso y mis hijos me dijeron, ¿qué título? ¿Qué título? Y también te quiero decir que este libro, Serás periodista, se editó porque me lo regalaron, mis hijos me regalaron la edición. Me dijeron, hace un prólogo, y mis hijos me regalaron la edición. Hermoso. Cosa que también Una dulce condena. No fue una condena, fue una dulce condena. Tan dulce, Claro, ahora le paso a Pablo de León. Pero has entrevistado gente, uno repasa tu currículum, has entrevistado gente increíble. Contá a alguien que vos decís, a veces sueño que le vuelvo a preguntar a él o a ella tal pregunta, y me contesta, y me quedo ahí, en ese momento que para mí fue increíble de mi profesión. Estamos viendo mientras tú... ¿Cuál fue un momento de entrevista único para vos? Mira, primero te cuento mi frustración. Nunca lo pude hacer a Mandela. Y lo buscaba y no podía, y siempre tenía que hacer otra cosa o me mandaban a otro lado. Cosas que me han impresionado mucho. Borges en las pirámides de Egipto. Digo, ¿qué vio? Ay, justo en este momento... Borges, usted no ve, ¿qué vio ahí? Espérate, es que se pixeló, Me ahí dijo, hubo un problema de sonido. Pirámides, Borges, acción, ¿qué pasó? Acción. Dije, si usted no ve, ¿qué disfruta? A ver, ¿cuál es su sensación acá ante las pirámides? Y me dijo, agarré un puñado de arena, lo dejé caer de mi mano lentamente y advertí cómo transcurría la historia y la vida. Hermoso. Fenomenal. Y después una cosa que la cuento ahí del Papa, Juan Pablo II. Juan Pablo II,
nos llama a Laíño, Félix Laíño y a mí, en ese momento era el nuncio apostólico Mosoni, y nos dice, va a hablar el Papa con ustedes. No le pueden hacer preguntas, no se le hace reportajes al enviado de Dios, ¿está claro? Sí, monseñor, pero pueden pedirle una reflexión. Con Laíño en esa época yo fumaba y fumábamos y fumábamos, y decía, ¿qué reflexión? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le tenemos que decir? Termina el Papa, habló 15, 20 minutos y dice, ¿algo más? Y le dije, sí, Santo Padre, nosotros, como usted sabe, somos periodistas. Hay que decir siempre la verdad. Y contestó, no siempre, ni en todo momento, ni a cualquier persona. Hasta luego, hijos. Y se cerró la o sea, manéjense, interpreten. no me contestó nada y me contestó todo. No me contestó nada y me contestó todo. Y salimos de desconcertados y le dije a Laíño, digo, che, Félix, ¿viste que no nos contestó nada y que nos dio una respuesta fenomenal? Y me dijo, ¿vos te crees que a Papa se llega siendo imbécil? Es muy bueno. Pablo del León. Hola, Enrique. ¿Cómo? Hola, Enrique, buenas noches. Hola. Pablo te saluda. Antes Sí, Pablo. reflexionaban y hablaban de las cosas que duelen del país, la situación política, pero ¿qué cosas, Denise y vos, extrañan viviendo afuera de la Argentina, de las cosas cotidianas que antes vivían acá? ¿Qué extrañan? Y no poder hacer la catarsis diaria de decir lo que siento. Que ustedes, por suerte, tienen esa posibilidad de decir, bueno, esta noche lo cuento, yo lo voy a decir, esta noche lo pregunto, yo lo voy a escribir, yo mañana lo escribo. Diego tendrá también sus preguntas y las lanzan al aire. Y yo me callo. Y yo me callo. Entonces, eso me duele y eso es lo que más extraño. Además, extraño afecto que tengo allá, ¿no? Osvaldo. Esencialmente. Sin embargo, da la impresión de que está muy pendiente de lo que pasa en Argentina todo el tiempo. ¿Está más pendiente de Argentina que de Uruguay? ¿Estabas? ¿Más pendiente de lo que ocurre en Argentina que de lo que ocurre en Uruguay? Sí, totalmente. Totalmente. Yo a la mañana, por suerte, tengo todos los diarios que llegan por internet y me levanto para leerlos, pero ya como un vicio no puedo evitarlo y empiezo a leer diarios y a indignarme y a darme bronca. Y mi mujer me dice, mirá lo que te dijo el médico, tomalo con calma, porque me pusieron stent, marcapasos, de todo, tomalo con calma. Y no puedo. Y digo, pero es catarsis, yo quiero decirlo, contarlo, explicar, gritar. Pero estoy muy ligado a la Argentina, a Nelson, que lo escucho permanente, a ustedes que los voy siguiendo. Vivo pensando en la Argentina. Uruguay me interesa, por supuesto, y atiendo sus cosas. ¿Sabes con quién me encontré acá varias veces? Casualmente, que hoy hablaba Nelson, con Liliana Caldini. Venía mucho acá. Mira. Y tenía amigas acá. Y una confesión. Me dijo, yo seguía enamorada de Cacho. Y yo creo que él también de ella. Wow. Eran dos personalidades muy fuertes. Liliana trabajó en Video Show, era la productora de los viajes, era la que nos hacía viajar. Vos mañana anda fulano, me dijo Cacho que vos tenés que ir a tal parte. Y te cuento una historia de eso que vos me decís que te acordás de los reportajes. Bueno, me acuerdo de Ben Gurión, que leía a Borges. Wow. Me acuerdo mucho de Isaac Rabin. Me acuerdo mucho en la otra punta de Gaddafi. Gaddafi, que era teatral, nosotros le pedimos audiencia y nos dio una audiencia y dijo, los van a ir a buscar. Y nos llevaron al desierto. Él estaba en una carpa. Y el camarógrafo me dijo, vení, Rick, me veo mal acá. Digo, ¿cómo te ves mal? Lo tenemos a Gaddafi acá enfrente. Sí, pero no hay luz.
y no lo pudimos grabar. No había donde enchufar. Le arruinamos el show a Gaddafi y le dijimos, perdón, pero no podemos hacerle la nota porque acá no hay electricidad. A Rockefeller también entrevistaste, Enrique. A Rockefeller sí, lo seguí en esa época, yo estaba en la United Press y lo seguí a Rockefeller, incluso cuando vino acá a Uruguay, que habló, y decretaron feriado por la fiebre, que acá la llamaban la Roquefebre. Y una cosa muy especial de Rockefeller, tenía algo que le robó a Hitler. Cuando hablaba Rockefeller, daba mayor intensidad o menor intensidad a la luz ambiente. ¿Cómo es eso? En los documentales de Hitler, que hablaba y subía el tono de voz, y entonces pasaban los colores, iban al rojo y creaban ese ambiente. Rockefeller tenía no sé cuál es el término exacto, pero subía y bajaba la luz de acuerdo a la intensidad. Era un hombre de la democracia que se valía de esas cosas, ¿no? Impresionante. Bueno. Tenemos a Nelson, está Rolo, todos quieren charlar con Enrique. Nelson, que está en cuadro, aprovecho que está en cuadro ahí. Enrique además es muy interesante porque Enrique es un hombre de una gran cultura que además fue crítico de cine. Es un tema que poca gente conoce. Yo soy un agradecido de haber trabajado con Enrique y me acuerdo, siempre es un aspecto desconocido que habla de su cultura. Y yo lo quiero remarcar porque Enrique es una persona muy humilde. Esa cultura la expresaba él en su trabajo permanentemente. Es un elemento que siempre me quedó, Enrique, de vos, ¿no? Esa sabiduría de la cultura que fluía sin soberbia y con total naturalidad, ¿no? Y esto que él me decía, dice, no sabes, Nelson, el cine lo que me enseñó como elemento de cultura y como elemento de apreciación de la realidad. Siempre lo recuerdo eso, Enrique. Sí, trabajamos juntos en Radio El Mundo. Así es. Yo tenía el placer, yo decía, qué medido que es, qué exactamente las palabras, muchachos. ¿Cómo busca las palabras? Y después tenía unas definiciones. El otro día lo llamé porque hizo una definición del canciller que fue fantástica, ¿no? Como el exponente más neto de la mediocridad. Y estas son definiciones de Nelson, son banderillas de Nelson, que te pintan un cuadro fenomenal. Y le dije, che, buenísima tu definición del canciller. Lo llamé solamente para decirle eso, porque ustedes están haciendo una cosa importante. Ustedes están haciendo una cosa importante. Y yo creo que esto va a tener un rédito. El primer rédito va a ser en su conciencia, ¿no? Cuando a mí Aníbal Fernández me dice, mirá, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Y le decía, no, yo no voy a hacer eso, porque no es lo que siento, no es lo que pienso. Y me dijo, ¿sabés qué pasa? Que vos no tenés idea de lo que es ser rico. No entiendo, ¿a qué se refería? Y que me estaban comprando. Claro. Ah. ¿Quién te estaba comprando o intentando comprar? Aníbal Fernández. ¿Cuándo tuvo lugar esa conversación? ¿Cómo? ¿Cuándo tuvo lugar esa conversación? Cuando él estaba en casa de gobierno. Después tuvimos buen trato. Y le dije, mira, vos lo vas a comprender, que sos un hombre inteligente. Yo no puedo decir una cosa en radio o en televisión y después llegar a mi casa y sentarme en la mesa con mis hijos y decirle algo distinto. Porque voy a defraudar al público que más quiero, que son mis hijos. Sí. Me dijo, sí te entiendo. Te repito que vos no sabés lo que es ser rico. No sé. No sé. Pero te entiendo. Te entiendo. Y ahí, a partir de ahí, tuvimos un buen trato. Pero evidentemente me quería
Me querían rico. Me querían rico. Y vamos a cerrar esta amable conversación que tuvimos con Enrique con Rolo. Adelante, Rolo. Enrique, a lo largo de tu rica carrera, extensa carrera, ¿cuál fue el político argentino que más y mejor te impresionó y por qué? ¿Hay uno que salves? Porque nos contabas de Aníbal Fernández, de la persecución que sufriste durante el kirchnerismo, pero ¿alguno te impactó por el otro lado? ¿Alguna frase que recuerdes? ¿Alguien a quien hayas respetado a lo largo de tu carrera? Mira, al que más respeté fue al viejo Palacios. Al que más respeté. Alfredo. Después, intelectualmente, a Frondizi. Yo, cada vez que me hablan de Frondizi con los defectos, lo que tenía, etcétera, recuerdo alguna síntesis de Frondizi. Una vez hablando con él, yo iba muy seguido a la casa de él, me dijo, voy a hacer la Biblioteca Nacional. Ah, qué bien. Y la voy a hacer en la Quinta Unzué, donde vivía Perón. Digo, justo ahí, les digo, no hay otro lugar para hacerla. Y me dijo, no, ese es el lugar. Voy a poner libros a los que decían alpargatas sí, libros no. Y a los gorilas, cuando quieran leer, que vayan a la casa donde vivió Perón. Esa es la síntesis del país. Me pareció brillante. Brillante, Bueno. increíble. Muy bueno. Increíble. Enrique, ha sido un gusto charlar con vos. Por supuesto, Para mí recordamos también. que Serás periodista es el libro con una trayectoria increíble de Enrique Llamas de Madariaga, que está en librerías, y ha sido un placer tener este ratito con vos. Para mí Diego, fue un placer, y además charlar así con vos, que te veo, ¿viste? Cuando uno se encuentra con alguien en la calle, a quien lo ves todos los días, bueno, y después de pronto estás frente a él y charlando, es un placer. Con todos ustedes, es un placer. Con esa mesa, un placer. Abrazo muy grande. Bueno, ahí está, hemos hablado con Enrique Llamas de Madariaga, con su trayectoria, con el profesionalismo, con el carrerón periodístico que tiene. Fíjense ustedes a quién ha entrevistado, está todo en el libro de él. Y la distancia, contó un par de cosas fuertes, Nelson. Sí, Por dijo supuesto, que lo quisieron comprar. Sí, Esto claro. de Aníbal Sí, Fernández sí, claro. Yo no no es lo una anécdota conocida, no es una historia conocida y es muy fuerte. Muy como fuerte. definición política. Es algo que hacía el kirchnerismo. Lo hacía el menemismo también. El menemismo también buscaba esas cosas, bien del peronismo de... Pablo de León conoce además algunas cosas que no pasaron. Enrique es un fenómeno, un hombre además, quiero decir, no, un hombre de gran modestia, de una enorme generosidad para quienes tuvimos el gusto de trabajar con él. Un hombre que te daba lugar, un hombre que te respetaba, un hombre que te valoraba y te enseñaba sin soberbia. Así que lo quiero marcar esto porque realmente es un valor y es una enorme pena que Enrique no esté en la Argentina. Es una enorme pena que Enrique no esté en la Argentina. Es una enorme pena que Enrique no esté en Argentina y es una enorme pena que hayamos perdido a la Argentina en la que estaba Enrique. Sí, sí, claro. ¿No? Porque me parece que la Argentina de la que nos hablaba Enrique Llamas de Madariaga es una Argentina que es muy difícil de encontrar hoy en día. No... Bueno, él contó varias argentinas, Sí. las más de atrás, Sí, sí. Claro. digamos. Porque Sí, bueno. cuando él se va en un momento complicado. Pero él se va en 2010 Sí. y hoy añoramos 2010. Sí, sí. Bueno, Digo, pero fíjate no ese por- no por momento, incitar ojo, él política, dijo, sino ojo que él dijo, hay más comparando con libertad nuestra ahora actualidad. que en aquel momento. Sí, ¿eh? fíjate. Sí. Comparar situaciones económicas. No, económicamente todo empeoró. Pero fíjate que lo que decíamos recién, le ofrecieron San Rico y le ofrecieron las balas. Sí. Digo, las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos Le dos ofrecieron propuestas para vos. Sí. Sí, Tengo dos propuestas. Bala o Sí, sí, plata. sí, claro. Claro. Además, quiero decir, Enrique nunca lo cuenta, Enrique fue víctima de la dictadura también, Sí, fue sí. encarcelado, fue torturado y demás, ¿no? Así que un hombre con un temple fenomenal, ¿no? En cuanto a lo que pasó, es algo que él en general no lo cuenta, es un hombre muy, digamos, muy notable su austeridad para hacerlo, pero Enrique la pasó y realmente muy mal. Nosotros ayer hablábamos el tema de irse de los Del hijos, desarraigo, del del desarraigo. exilio. Y hoy estamos hablando con un Enrique que Sí. contaba lo pendiente que está. De hecho, contó que nos mira todas las noches. Y es duro esta historia, ¿no? De vos armaste la carrera que
que Nelson recién relataba de Enrique, y estar él y Denise mirando eso, analizando el país, doliéndote el país, desde acá cerquita, pero no estás en el país. No estás acá. Hay muchos mensajes, nuestro productor nos reta si miramos el teléfono, pero un montón de mensajes por las repercusiones de la entrevista que empiezan diciendo, bueno, llamaron para hablar de Cacho Fontana y terminó un homenaje prácticamente a él por el personaje que es, ¿no? Sí. Porque en realidad me parece que homenajeando a Cacho Fontana y también a Enrique Llamas de Madariaga, homenajeamos a una Argentina que fue posible. Y a un tipo de periodismo también. Y a un tipo de periodismo porque me parece que él, lo que expone un poco lo que contaba Nelson, él nunca fue la noticia. Sí, y había una mirada y un cuidado sobre el ejercicio del periodismo que también hablaba de otro tiempo o de otro tipo de Argentina. Sí, pero también fíjate que los temas que él tocaba, hablaba de Ben Gurión, ¿no? Hablaba de líderes internacionales. Hoy, ¿habría interés, tanto en los medios como en el público, en ese tipo de notas? Claro. ¿Habría interés? Es una muy buena pregunta y habría posibilidad de llegar a ello. Claro, ¿no? claro. Es un tema realmente muy delicado, muy significativo. Me consta lo que Enrique y Denise sufren de no estar en la Argentina, porque obviamente por sus hijos, por sus nietos, Enrique tiene un sentido familiar y Denise también, ¿no? Así que es esta necesidad de preservar sus vidas. Lo que lo llevó ahí les genera un profundo dolor, porque además en Uruguay lo reconocen mucho, los presidentes, los políticos y demás, y él quisiera estar acá, ya te digo, porque tiene su familia, sus hijos, su nieto con Denise y demás, tener que estar allá, marca esto de lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Lo hablábamos. Un exilio tremendo que también es para hijos y nietos, pero ¿no? en donde ganás mucho, pero perdés una parte por supuesto. y estás en otro país mirando Argentina, consumiendo información de Argentina y emocionándote o enojándote con Argentina. No es tan fácil, y por supuesto hay múltiples condiciones y circunstancias en las que la gente tiene que irse. Él contó una que fue terrible. Violenta, obligada, nunca fue una elección, y me parece que hay algo de esa Argentina que todavía le duele porque posiblemente en muchas cosas no hemos evolucionado. Que también es diferente el que se exilia de grande o ya hecho, que lo que estamos viendo ahora, que es más dramático, pues son jóvenes que dicen, si para mis viejos no cambió Argentina, no mejoró nunca, ¿por qué me voy a quedar a condenarme a sufrir a la Argentina tanto tiempo? Y que quizás no tengan esas añoranzas el día de mañana, sino que las añoranzas las tengamos nosotros, que somos los que nos quedamos. Tantos tipos de migración como emigrantes. Sí, correcto. Cada cual lo vive. Quiero decirte, Diego, decirles que yo no sé qué les pasó a ustedes. Yo tuve muchísima repercusión de la conversación que tuvimos ayer con el tema del exilio, de gente de acá y gente que lo estaba siguiendo a través, lo vio por YouTube y demás, con una cantidad de testimonios diciendo, por supuesto, nos fuimos por elección, casi todos los que recibí, pero no significa que esa elección sea gratuita. Nos fuimos con la elección y hoy estamos viviendo mejor de lo que vivíamos en la Argentina, extrañándola. Claramente, ¿no es cierto? Y dándonos cuenta con tristeza que el país que es nuestro país y demás, no podemos volver, pero es decir, el bienestar del otro lugar no es que se vive sin tristeza. Es decir, mirá, tenemos que vivir acá, estamos viviendo bien, pero nos tuvimos que ir del país, eso claramente está presente. Absolutamente, esto es así, hay un montón de historias, uno ha recibido también muchos mensajes, las circunstancias de esa toma de decisión. Mucha gente que nos está viendo y por ahí tiene hijos que se fueron o nietos que se están por ir. Ese es el tema. Y esa ambigüedad que vos tenés, yo sé que es una oportunidad para él o para ella, pero a la vez una parte mía si se va, bueno, son los afectos. Puedo comunicarme por Zoom, pero no es lo mismo. Le voy a contar mi vida a través del teléfono, pero no es lo mismo, la tecnología avanzó y te tiene mucho más comunicado, pero no es lo mismo que un abrazo, que lo corporal. Que es lo que cuentan muchos a los cuales se les van los hijos afuera, que es, ¿qué argumento tengo para convencerlo de que se quede? ¿No lo estoy arruinando si le digo por egoísmo, porque lo quiero tener cerca, porque esta es la patria que amamos y es donde, por supuesto, nació y lo crié? ¿No le estoy haciendo una mala influencia si le digo, no, quédate porque Argentina va a mejorar, Argentina va a cambiar, el futuro político va a ser mejor, el futuro económico va a ser mejor? ¿Quién le puede decir eso a un hijo? Y a mí me llega un montón de testimonios, Pablo, de gente que dice, mi hijo viene y me dice me voy, y no encuentro otro argumento
para darle, para que se quede más que te voy a extrañar y me voy a morir un poco. Igual, Rolo, déjame diferenciar lo que son. Cuando vos tenés un hijo que se va en un momento en el cual hasta vos proactivamente podés decir, mejor que se vaya, que estudie, a los padres que lo pueden ayudar a eso. Distinto cuando vos te vas teniendo chicos o teniendo chicos. Y bueno, y recién citamos el caso de Enrique, que se van grandes, con toda una historia, con toda una cuestión que nosotros podríamos decir, si tuviéramos que irnos hoy, tenés una carrera, tenés un trabajo, tenés afectos, tenés hijos de determinada edad. Son diferentes las situaciones. Yo creo que este país que no da oportunidades, que te expulsa o que te expulsa políticamente, como cuenta Enrique, es el que duele. Ese es el que realmente duele. Bien, yo creo también que uno puede elegir con todo el amor del mundo